parte de conciliación. Luego vamos a hablar sobre el tema del extracto bancario, como las posibilidades o las opciones que tenemos para manejarla dentro del sistema. Luego a continuación continuaremos ya con la parte del tema del funcionamiento, cómo opera pues el icono de conciliación bancaria en el sistema. Y finalmente vamos a hablar de una parte de tips o recomendaciones que tenemos para el manejo del sistema y de este módulo en específico. Abrimos un espacio pequeño para el tema de unas dudas o inquietudes y ya pues procedemos a hacer el cierre del evento. Entonces vamos a arrancar con el tema de las fuentes que nos afectan el extracto bancario. Entonces vamos a proceder a ingresar al sistema para visualizar esas fuentes y identificar cuáles son las marcaciones necesarias que tenemos que tener en cada uno de nuestros comprobantes para poder que nos funcione de manera adecuada el tema de la conciliación. Entonces, básicamente, en nuestro icono de fuentes, vamos a encontrar un apartado donde el sistema nos va a decir o nos va a preguntar si afecta la parte de conciliación. Entonces, vamos a compartir acá la pantalla para que lo podamos ver. Ahora sí, ya tenemos imagen. Estamos entonces en nuestro sistema SAC, en la parte de fuentes. Entonces ingreso por acá por configuración. Ingresamos al icono de fuentes y vamos a mirar dos fuentes básicas que están relacionadas con el tema de conciliación bancaria, que en este caso serían la fuente de los recibos de caja y los comprobantes de egreso. Entonces vamos a llamar nuestra fuente de recibos de caja y por acá en el numeral B, donde dice afectaciones, vamos acá a hacer un recorte para que lo veamos todos. Vamos a pegarlo por acá. Entonces en este apartado, donde dice afectaciones, dice afecta conciliación bancaria y tenemos una lista desplegable donde nosotros le vamos a asignar a nuestras fuentes el tipo de afectación para el movimiento del extracto bancario. En el extracto bancario vamos a tener como 5 tipos de marcas
para el tema de la conciliación bancaria. Entonces, vamos a tener transacciones tipo consignación, tipo, vamos a mirarlas acá, tipo cheque, nota débito, nota crédito, y me falta una, que es la opción de que no afecta. Entonces, ¿cómo las vamos a utilizar? Cuando sea tipo consignación, eso implica o aplica para el tema de ingresos a la cuenta de bancos. Cheque va a ser todo lo que tiene que ver con salidas de la cuenta. Los movimientos débitos al tema del banco y los movimientos créditos a la cuenta de banco. O sea que en nota débito y nota crédito irían lo que tiene que ver como con los gastos bancarios o el tema de ingresos que tengan o movimientos que tenga nuestra cuenta para hacer la afectación en el extracto. Entonces, retomemos el ejemplo, volvamos acá al sistema. Entonces, miremos por favor acá que nuestra fuente de consignación, perdón, de recibo de caja, en donde dice afecta conciliación bancaria, dice consignación. En nuestra fuente de comprobante de egreso, dice que afecta con cheque. Y adicionalmente, por acá yo tengo unos comprobantes. Vamos a ordenar por acá por nombre, donde tengo dos comprobantes, notas crédito bancarias y notas débito bancarias. Y cada una respectivamente tiene su afectación para la conciliación bancaria con la marcación que les mencioné hace un instante. Listo. Entonces, digamos que esa es nuestra parametrización inicial para poder arrancar con el proceso en el sistema del módulo de conciliación bancario. Vamos a pasar entonces al segundo aspecto que tiene que ver con el manejo del extracto en el sistema. Entonces, para esto tenemos dos caminos. Camino número 1, podemos hacer la digitación del extracto directamente sobre el sistema. Recordemos que nuestros movimientos de bancos o de la cuenta de bancos, pues los estamos haciendo diariamente. Cuando hacemos los registros de los recibos de caja, de los egresos, de los gastos bancarios. Entonces, digamos que la contabilidad se nos está afectando automáticamente o en línea con esos movimientos. Entonces, ese es nuestro primer insumo para generar la conciliación. Entonces, si yo decidiese
digitar el tema del extracto bancario, voy a ingresar por operación y me voy a dirigir directamente a nuestro icono de conciliación bancaria. Es como una torrecita verde que tenemos al final del menú. O si no, venimos por acá por opciones y dice por acá en el apartado conciliación bancaria. Entonces ahí tenemos nuestra pestaña donde podemos digitar el extracto. Entonces este es nuestro camino número 1 o nuestra opción 1 que nos permite el sistema para el manejo de la conciliación bancaria. ¿Cómo se trabaja? Entonces obviamente escogemos el periodo, luego escogemos el banco del cual queremos digitar el extracto. Después de tener el banco seleccionado, podemos proceder le recordamos por favor a las personas que nos acompañan silenciar sus micrófonos para que no haya pues ningún tipo de interferencia. Y continuamos. Entonces estaba diciendo que tenemos la posibilidad de digitar el extracto, escogíamos el banco, escogemos el periodo, en tipo de movimiento nos va a aparecer por defecto extracto, aparece el día de la transacción, los tipos de transacciones que ya los conocemos, consignación para ingresos, cheque para salida, débito y crédito para los movimientos de bancos y digitamos los valores respectivos, valor débito, valor crédito, dependiendo de la naturaleza del movimiento. Y el sistema nos lo va grabando acá en la pantalla. Vamos a hacer un ejemplo acá, vamos a agregar este valorcito. Aquí él nos pregunta y miren que ahí ya aparece en la parte de abajo diciendo que tuvimos una consignación el día 1 por 1.000.000 de pesos. Vamos a hacer, por ejemplo, un pago. Acá 500.000 pesos. Esto fue el día número 4, por ejemplo. Y ahí nos va almacenando toda la información en el extracto, el sistema cuando estamos haciendo el proceso de la digitación. La segunda opción o el segundo camino que tenemos es como el más utilizado. Sabemos que la gran mayoría de nuestras entidades bancarias pues nos puede hacer llegar el extracto en manera de archivo plano. Entonces podemos tenerlo en Excel o los podemos descargar directamente de la sucursal del banco en Excel o en texto, TXT o en CSV, dependiendo pues de la forma que lo maneje nuestro banco. Y eso nos va a facilitar el cargue de la información a través de una importación en el SAP. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Una estructura genérica en Excel para hacer el cargue del extracto bancario. Vamos acá a ampliarlo un poquitico para que lo visualicemos. Entonces, ¿qué tenemos? Debemos de diligenciar una estructura súper básica y sencilla que consta de 6 columnas. Entonces, estas 6 columnas son básicamente la información que tenemos en el extracto y consta de las siguientes columnas. Nos pide el periodo,
Luego nos pide la cuenta contable del banco, una columna que se llama el tipo de transacción, luego el valor de la transacción, luego una columna que se llama número de cheque, luego finalizamos con la columna que tiene que ver con el día de la transacción. Estos campos iniciales, pues nosotros sabemos que son iguales o se repiten, que es el periodo y es la cuenta del banco. Entonces, yo puedo ir arrastrando en Excel dependiendo del número de líneas o de transacciones que tenga nuestro extracto y ya tenemos la información diligenciada. Digamos que lo único complejo que tenemos que diligenciar es la columna C que tengo acá en pantalla, porque yo debo hacer una conversión de mis tipos de transacciones de acuerdo a como lo pide el SAC. Entonces, ¿qué me dice el SAC? Que coloque todo lo que tiene que ver con consignaciones con el número 2. Todo lo que tenga que ver con notas débito, número 3. Todo lo que tenga que ver con notas crédito con el número 4. Y todo lo que tenga que ver con egresos o salidas con el número 5, que equivale a cheque. Entonces yo simplemente, ¿qué hago? Con los buscar y reemplazar nuestras formulitas en Excel, convierto todos esos conceptos que me manda el banco y los convierto a numérico para que el sistema los entienda y lo podamos importar. Recordemos que los valores de las transacciones en el extracto son o deben estar en formato general y en valor positivo, sin puntos y sin comas. Ahí aparece tal cual y como está. Lo tengo en pantalla. Entonces miren que ahí aparecen los valores, no tienen puntos, no tienen comas, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo ya tengo conformado mi archivo. ¿Dónde está el extracto bancario que me mandó la entidad X? Y los días, pues están normales. Tienen su característica de campo numérico. También están en formato general. No hay ningún problema. Esta columna E tiene diligenciado en la parte de los egresos unos numeritos. Esos numeritos son los códigos o los números de los cheques que haya girado la empresa para hacer sus pagos. Entonces, yo ahí diligencié mis 5 pagos y esos 5 pagos tienen estos números de cheque. Las demás transacciones no tienen diligenciado ninguna información, ya que no la requerimos para subir al sistema. Listo, entonces yo ya tengo acá mi archivo. Recordemos que para todo el tema de importaciones en el SAC, nosotros siempre vamos a trabajar con los archivos de Excel delimitados por coma CSV. Entonces esta estructura que yo tengo en Excel, dándole acá en guardar como,
delimitado por coma CB, hacemos un nuevo archivo para poderlo importar al sistema. Entonces acá yo le coloqué el nombre, extracto Bancolombia. Supongamos que esto es del mes de junio del 2021. Y le damos guardar. Acá ya Excel entonces nos lo convirtió en ese formato. Nos lo permite grabar 2 veces. Nos solicita que confirmemos ese cambio que acabamos de hacer. Y debo proceder a cerrar el archivo para hacer la importación o el cargue de este archivo de extracto en el sistema. Entonces, ¿qué hago? Entro o ingreso al SAC en el periodo respectivo que corresponde a junio y vamos a ingresar por configuración, utilidades, importación de datos, importación de movimientos. Entonces en importación de movimientos tenemos un link donde dice extracto bancario genérico. Ahí lo tenemos entonces en el sistema. Me muestra las columnas que son iguales a las que yo diligencié en Excel. Y vamos a proceder a hacer entonces la importación de nuestro archivito con el extracto de nuestra cuenta bancaria. Entonces, ¿yo qué hago? Por los 3 punticos, busco en mi escritorio que fue la ubicación donde coloqué el archivo. Aquí me aparece. Le doy a abrir. Y le digo que voy a importar desde la línea 2, que es donde tengo los registros, hasta el registro 99, o le puedo dar en específico hasta la línea donde estén los datos. Y en el formato de fecha, pues recomendamos trabajar con el estándar que siempre ha sido día, mes y año. Y ya venimos acá al botoncito de importar y le decimos al sistema que nos cargue esa información. Entonces en este momento el sistema ya me dice que me leyó 11 líneas. Esas 11 líneas estaban correctas y por lo tanto es la misma cantidad de líneas que importamos, que son las mismas 11. Entonces 11 líneas diligenciadas, 11 líneas importadas. Y le damos a aceptar y nos salimos. Y nos vamos para operación. Entonces en operación, en nuestro icono de conciliación bancaria, va a aparecer o nos debe de aparecer ya cargados los movimientos que yo importé en mi extracto y que tenían el plano de Excel. Ahí me aparecen todos mis 11 rengloncitos con las consignaciones, con los pagos, con las notas débito y las notas crédito. Miremos que en lo que yo diligencié en mi extracto, lo que tiene que ver con notas crédito y notas débito, tiene fecha del 30, que se recomienda en esa fecha pues causar todos esos gastos bancarios y no hacerlo día por día y hacer como una sumatoria general.
No hacerlo pues día por día, 10 pesos, intereses, 5 pesos, gravamen al movimiento financiero, sino hacer la sumatoria general de todos y cada uno de esos conceptos que a veces son pequeños para algunas empresas y otros no. Entonces, solamente cargarlos con fecha del 30 para que facilite el tema de la conciliación. Si igual lo quiero hacer por día, no tengo ningún inconveniente. ¿Eso qué implica? Que yo contablemente en mi sistema, entonces tengo que hacer el registro de todos esos conceptos de gastos bancarios, que comisiones, que intereses, también los tengo que hacer por día, para que el sistema haga el respectivo cruce y no queden partidas conciliatorias en nuestro módulo de conciliación. Vamos a mirar entonces el contenido que tiene nuestro módulo. Entonces, ya visualizamos la pestaña del extracto. Luego tenemos una pestaña que dice contabilidad. Entonces, en contabilidad, el sistema me muestra todas y cada una de las transacciones que hemos digitado en nuestro sistema. Entonces, ahí aparecen los egresos, los recibos de caja. Por acá tenemos unos ajustes bancarios. Tenemos un movimiento por ahí como de una venta de contado, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos va apareciendo todas y cada una de las transacciones. Luego tenemos una pestaña que se llama extracto versus contabilidad. Casi que es un paralelo previo a la conciliación, donde me muestra qué es lo que tengo en contabilidad, que está al lado izquierdo, y al lado derecho, qué es lo que tengo en mi extracto bancario. Ahí me muestra la sumatoria de los movimientos del periodo y podemos visualizar entonces en amarillo que tengo más movimientos contables que movimientos en el extracto. ¿Eso qué me va a implicar? Que van a quedar partidas conciliatorias en nuestro modulito, porque los movimientos no son iguales en ambos mundos. Listo. Luego, ¿qué pasa? Si alcanzo a visualizar la pestaña del extracto, por acá vamos a ampliarla un poquito, hay una columna que dice cruce. Esa columna que dice cruce me muestra que los movimientos del extracto están sin cruzar. Lo mismo en la pestaña donde dice contabilidad. En contabilidad sí tenemos mucho más detalle de la información. Aparecen los números de los documentos, aparecen los beneficiarios o los terceros. Ahí el sistema me muestra que esos son movimientos de la cuenta bancaria. Y también en la columna donde dice visto bueno, dice sin cruzar. O sea que eso me indica que no he hecho el procedimiento de conciliación en nuestro sistema. Y finalmente, entonces tenemos una pestaña que se llama conciliación. En esa pestaña que tenemos que se llama conciliación, entonces es donde vamos a ver reflejado el tema de cómo la empresa o el sistema, perdón, hizo nuestros cruces. Podemos tener entonces una conciliación detallada o resumida de nuestro respectivo mes y de nuestra cuenta. Entonces,
Ya solamente que me falta decirle al sistema que me haga el cruce o el proceso de conciliación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil y sencillo. Vamos a venir a nuestro chulito de visto bueno, donde dice grabar y limpiar o grabar sencillo, para que el sistema haga la acción de grabar la proceso de conciliación. Entonces ahí le dimos clic y ahí el sistema entonces me refleja los movimientos o las partidas conciliatorias que tengo para este respectivo periodo, que sería junio. Entonces me muestra mi saldo en libros, las partidas pendientes de contabilidad que no me cruzaron, las partidas conciliatorias que tenemos del extracto, las diferencias entre los saldos y el saldo en bancos que nos queda. Si me devuelvo a la pestaña de extracto versus contabilidad, miren que ya el sistema me marca o me muestra cuáles de las transacciones que yo tengo allí ya están cruzadas. Entonces aparecen con un recuadrito donde dice OK y me muestra que ya fueron efectivamente conciliadas en nuestro módulo. Entonces podemos visualizar que la gran mayoría de movimientos que tengo en contabilidad no tuvieron cruce y en extracto solamente tengo como 3 o 4 que quedaron pendientes por cruzar. Y eso es lo que vemos reflejado en este informe que se llama conciliación. Entonces, ahí finaliza nuestro proceso de generación de conciliación bancaria. Igual si lo queremos generar detallado, también lo podemos hacer. Le decimos que vamos a grabar la conciliación y ahí el sistema entonces nos genera las partidas detalladas de la generación de la conciliación. Ya entonces este informe, si queremos, lo podemos imprimir o lo conservamos directamente sobre el sistema. Ahí tenemos la opción de la impresora en la parte superior para realizar el proceso. O si queremos, pues también lo podemos exportar a Excel. Ya sabemos que tenemos pues la posibilidad de exportar a distintos formatos, a exportar a texto, a Excel, a clipboard, se puede enviar por correo electrónico, etcétera, etcétera. Y miremos también que en la pestaña de extracto versus contabilidad tenemos una mariposita rojita por ahí en el encabezado que nos permite también exportar esas vistas. Entonces, si yo vengo acá en la pestañita de extracto, puedo exportar la información o los datos para hacer algún tipo de revisión o hacer algún tipo de ajuste. Entonces, ahí finaliza nuestro proceso. Vamos a proceder entonces a mirar los tips o las recomendaciones para el manejo de este módulo. ¿Qué tenemos entonces? Recordemos entonces el tips número 1. Agrupar o hacer la sumatoria de esos conceptos
que tienen que ver con gastos bancarios. Entonces los podemos hacer una sumatoria con fecha del 30 para hacer el cargue o la digitación dentro del sistema y dentro del extracto, como lo hacemos pues habitualmente en nuestras contabilidades en la gran mayoría de las empresas. Segundo tip muy importante, que lo vamos a tomar ya de la guía directamente. En algunas empresas, nosotros no hacemos el registro de los pagos o de los ingresos con la misma fecha que se realizó la transacción. Ejemplo, el cliente X me consignó 100.000 pesos el día 14, pero resulta que yo no lo digité el día 14, sino que lo digité el 15 en el sistema. Entonces, para eso, en mi sistema SAC, en el archivo sac.ini, le puedo decir al sistema que no me valide las fechas de las consignaciones. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Digamos que va a hacer el cruce solamente por valor y no va a validar el campo de la fecha. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 transacciones de 1.000.000 de pesos en fechas diferentes, entonces el sistema va a ir a buscar esas fechas tanto en extracto, va a ir a buscar esos valores tanto en extracto como en contabilidad y los va a conciliar o los va a cruzar sin tener en cuenta su respectiva fecha. Si lo hacemos con el tema de la fecha, para el tema de las consignaciones, maravilloso, no tenemos ningún problema y no tenemos que agregar esta validación o esta configuración. Entonces ese es un tip importante. El otro tip importante es el del tema de los egresos. ¿Qué recomendamos nosotros para que el cruce sea mucho más eficiente? En el campo de cheque podemos registrar un número o un consecutivo para los pagos electrónicos. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro sistema? Va a buscar esos pagos por fecha, por valor y por número de consecutivo interno. ¿Cómo lo vamos a hacer en nuestro sistema? Entonces me voy a ir a la parte de egresos y tenemos un cajoncito pequeñito que dice cheque. Aparece por acá debajo de TRM y yo ahí le coloco una numeración. En algunos casos, cuando ya nosotros lo empezamos a trabajar, el sistema nos lo va dando automáticamente para todos los movimientos de pagos que hacemos en nuestro sistema. Entonces, este numerito nos ayuda en la conciliación para hacer el cruce de las partidas. Si se dieron cuenta, yo también lo tenía en el archivo plano cuando importé el movimiento. Entonces eso nos facilita su respectivo cruce. Miren que ahí entonces ahí aparecen los numeritos, tanto en los movimientos del banco como en los movimientos del extracto. Entonces eso es vital para que haya una conciliación mucho más eficiente.
Ya sabemos entonces que cuando esos parámetros no cruzan, nos van a quedar pendientes dentro del periodo respectivo para el siguiente periodo que vamos a generar de conciliación. Y tenemos un botoncito cuando ya definitivamente tengamos todo el mes conciliado, que es este botón que dice cerrar conciliación. Ese cerrar conciliación es darle como una confirmación al sistema, o lo que utilizamos nosotros en el SAC, que se conoce como cerrar documento. Entonces, ¿qué indica eso? Que no nos va a permitir cerrar ningún tipo de o agregar ningún tipo de transacción que nos afecte todo el tema de movimientos de bancos. Entonces, yo ya terminé de hacer la conciliación del mes, ya revisé todos los movimientos en extracto y en contabilidad, ya estamos seguros. Entonces el jefe de contabilidad nos da la autorización de cerrar la conciliación y la grabamos para que ya nos quede en firme. Muy importante, después de cerrada la conciliación, si yo de pronto me voy a hacer algún movimiento de bancos o de caja, de banco solamente, el sistema me va a sacar un error diciéndome que yo ya afecté el módulo de conciliación, que yo ya había confirmado de que los movimientos de mi banco estaban correctos y que no me lo permite. Entonces, para eso tengo que abrir el módulo de conciliación, hacer la modificación del movimiento, volver a generar la conciliación y volver a cerrar el mes el cual estamos conciliando. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos en el sistema para el manejo de las conciliaciones bancarias. Estamos también entonces en algunas empresas conocemos pues de que el volumen del movimiento de los bancos es complejo, es muy extenso. Entonces ellos le solicitan o personalizan la importación del movimiento del extracto desde las sucursales bancarias para que solamente traiga los campos que requerimos para subir al SAC. Entonces eso nos facilita mucho el proceso de la conciliación que tenemos dentro de nuestro sistema. Recordemos entonces, ya para ir finalizando y abrir el espacio para las dudas, de nuestras redes sociales. Estamos generando pues contenido constantemente. Nuestra área de Community Manager está generando contenido no solamente que tiene que ver con el sistema, sino de interés general. Entonces, para que visiten nuestras redes en Facebook, tenemos el canal que se llama SACPIA. En Twitter estamos como SAC-ERP. En YouTube tenemos nuestro portal para ver los videos de todos los eventos que hemos ido generando, información de facturación electrónica, capacitaciones del tema de NIF muy importantes. Y finalmente, nuestra página web, donde está pues el portal de clientes, donde ustedes pueden interactuar con nosotros colocando sus tickets, haciéndole el seguimiento a sus tickets, generando requerimientos y
varios de acuerdo pues a su necesidad. Entonces a través del chat vamos a abrir un breve espacio para preguntas y ya con eso finalizamos el evento. Por Hola, qué acá pena. nos preguntan. Lo que pasa es que no me deja escribir en el chat y quería hacerte una pregunta. No sé si te la puedo hacer por acá de una vez. Sí, claro, dale. Mira, lo que pasa es que cuando yo, por ejemplo, monto los bancos, ¿cierto? Digamos, voy a montar el de la primera semana de julio, un ejemplo. Monto la primera semana, concilio, hago todo y pues, y las niñas ya que tienen que empezar a mirar qué cruza y qué no cruza, empiezan a revisar. Si voy a montar, digamos, la segunda semana de julio, esa segunda semana no me queda bien. O sea, no sé por qué pasa, o sea, o qué estaría haciendo mal que las, pues la persona que me lo revisa, por así decirlo, no le aparece como si nada le cruzara, absolutamente nada. Entonces a mí, por ejemplo, casi que todos los meses me está tocando final de mes borrar toda la información que monté, montar todo solo una vez y ahí sí funciona. Pues la recomendación normalmente para el trabajo de conciliación bancaria es que se haga mensual. Digamos que nosotros en el sistema no tenemos conciliación ni semanal ni quincenal de los bancos, sino que es una conciliación a nivel de mes, de movimiento del mes, que sí puedes ir haciendo y que debe respetar el sistema. Si tú estás cargando los movimientos semanales, pues en ningún momento se debe dañar la información de la semana 1 de la semana 2 a la 3, de la semana 3 a la 4 y de la semana 4 a la 5. Ahí debes de validar entonces el tema de las fechas, cómo estás cargando los movimientos y si de pronto identificas que hay alguna dificultad con el proceso, entonces nos generas un ticket para nosotros en el área de soporte hacer la revisión del proceso. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá en el chat nos preguntan si queda pues grabado el tema del evento y si se puede acceder. Claro que sí. Tenemos entonces ahí la guía rápida para el manejo del proceso de conciliación y también tenemos, vamos a publicar entonces el videíto en el canal de YouTube para que lo vean, repasemos y afiancemos todos esos conocimientos. Por acá nos preguntan sobre el tema de los saldos iniciales. ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es el proceso a seguir? Entonces, en el extracto tenemos un ítem que sí lo debemos cargar manualmente, no se puede hacer en plano, que nos indica que vamos a cargar el saldo inicial del banco, ¿cierto? Y obviamente, pues en contabilidad, cuando nosotros hacemos apertura del cargue del balance inicial, pues entonces ahí aparece el saldo de nuestra cuenta de banco. Entonces ahí el sistema ya se va a encargar de hacer el cruce respectivo entre el saldo inicial del periodo y el saldo inicial tanto en bancos como en extracto.
Ahí el tema del cargue, nos pregunta Grace, me dice que no le tomó el saldo, que le tomó el saldo perfectamente en libros, pero que no se lo tomó en el extracto. Ahí no tienes manera de importarlo. Lo que tienes que hacerlo es hacer la digitación directamente sobre el SAC en la línea que dice saldo anterior para que te haga y te funcione correctamente. Por acá no tenemos como más duditas. Entonces vamos a dar por finalizado el evento de esta mañana. Agradecemos a todos por su participación y esperamos entonces nos acompañen en el próximo evento. Vamos a recordar por acá la fecha. Vamos a buscarla. Y vamos a recordar el tema. Vamos a ingresar acá a la página de PIA. Y vamos a mirar nuestro próximo evento. Muy importante, julio 28. Supremamente interesante ese tema. Liquidación de importaciones de mercancía del exterior. El 11 de agosto continuamos con procedimientos de diferencia en cambio en el SAC. Entonces esperamos que participen masivamente de estas dos fechas, julio 28 y agosto 11, para que nos nutramos todos de esta buena información y de este buen contenido. Entonces, muchas gracias a todos por la participación y les deseamos una mañana bien productiva.